A nossa próxima atração aqui no Fórum Internacional é com a doutora Sandra Carilho. Ela vai falar sobre a aplicação de canabinoides à prática clínica. A doutora Sandra ela é médica especializada na aplicação de canabinoides à prática clínica. É professora encarregada do Programa Científico de Cannabis Medicinal da Faculdade de Medicina da Universidade do Panamá e faz parte do corpo docente do primeiro diploma em aplicações terapêuticas de cannabis medicinal da Universidade SES na Colômbia. Também foi a primeira presidente da Associação Médica Colombiana de Cannabis Medicinal e atualmente desenvolve um protocolo de investigação para o tratamento de crianças com epilepsia refratária. Eu peço uma salva de palmas para a doutora Sandra. Buenas noches a todos. Voy a hablar en español. Espero que me entiendan, voy a hablar despacio, de todas maneras tenemos la traducción simultánea. Quiero agradecer a los organizadores de Expo Cannabis Brasil por invitarme a esta importante conferencia. Como lo habían mencionado, el día de hoy voy a hablar de las terapias cannabinoides en la práctica clínica. Definitivamente, para nosotros como médicos es muy importante conocer cuál es la evidencia científica que hay del uso de las terapias cannabinoides para poder así utilizarlas en nuestra práctica clínica. Un poco acerca de mí, me he dedicado en los últimos 10 años a estudiar la utilización de las terapias cannabinoides, a hacer un poco de investigación y hacer mucha docencia, ya que pienso que las terapias cannabinoides son una herramienta extremadamente valiosa que todos los médicos deben tener en su maletín de herramientas en el momento de atender a un paciente. Como ustedes lo saben, no estamos hablando de un descubrimiento nuevo cuando hablamos de uso de terapias cannabinoides, porque el cannabis viene siendo utilizado como medicina por muchísimos años. Tenemos inclusive récord de su uso desde el año 2700 a.C. No me voy a detener mucho en la cronología del uso porque la mayoría de ustedes ya conocen que estamos hablando de medicina ancestral. Gracias a esa medicina ancestral y a la evolución de la ciencia es que hemos logrado tener los avances médico-científicos que hemos tenido para el tratamiento de los pacientes, pero estos avances se han dado gracias a científicos y a médicos y a pacientes y a activistas que han hecho advocacy para poder que la planta del cannabis medicinal sea desestigmatizada, pero sea también usada de manera responsable. Como ustedes saben, el cannabis ha sido altamente regulado, ha sido bastante restringido. En el 2020, en las Naciones Unidas en Viena, se dio una reunión muy importante en la cual se removió el cannabis del anexo 4, donde se encontraba con las sustancias de más alta peligrosidad y sin ningún valor terapéutico. Se encontraba con la heroína. Lo removieron gracias al consenso que hizo la Organización Mundial de la Salud, que hizo una revisión muy exhaustiva de la evidencia que había de la utilización del cannabis como medicina, y gracias a esto se removió del anexo 4 hacia la categoría 1. Sigue siendo restringida, pero por lo menos a través de esta revisión que hizo la Organización Mundial de la Salud se le adjudicó las propiedades medicinales y se le reconoció que tiene propiedades terapéuticas. No me voy a detener mucho en el sistema endocannabinoide, pero es importante saber que todos los seres humanos tenemos un sistema endocannabinoide, los animales y la mayoría o todos los mamíferos tienen un sistema endocannabinoide, y es gracias a este sistema endocannabinoide que estamos todos aquí, porque es el sistema endocannabinoide que está compuesto por los endocannabinoides, que son las sustancias que nuestro propio cuerpo producen, los receptores cannabinoides, que son los que se acoplan a estos endocannabinoides, y unas enzimas que sintetizan y degradan estos cannabinoides,
Gracias a este sistema endocannabinoide es que nuestro cuerpo está diseñado para recibir los fitocannabinoides que vienen de la planta del cannabis, los cuales se acoplan a los receptores como lo ven acá en la gráfica. Es importante, como les decía, para el gremio médico y para los prescriptores de cannabis medicinal saber que cuando vamos a empezar a utilizar cannabinoides en la práctica clínica, ya existen productos farmacéuticos derivados del cannabis con aprobación regulatoria. Desde hace muchísimos años se aprobó, como lo vieron acá en la diapositiva, cannabinoides sintéticos, THC sintéticos, se aprobó la nabilona y el marinolodronabinol, se aprobaron para el tratamiento de anorexia, náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia y anorexia y vómitos y caquexia en pacientes con VIH-Sida. Estos son cannabinoides sintéticos, pero también tenemos cannabinoides derivados de la planta, como lo son el Sativex, que recibieron aprobación por entidades regulatorias, en el caso del Sativex por la EMA, que como ustedes saben es la entidad regulatoria de los medicamentos en Europa, el cual fue aprobado para el tratamiento de esclerosis múltiple, particularmente pacientes que tienen espasticidad. El Sativex, como ustedes saben, es una preparación que tiene partes casi iguales de CBD y THC a unas concentraciones de 2.7 y 2.5 miligramos respectivamente. Y por último tenemos el Epidiolex, que es el que fue aprobado por la FDA. El Epidiolex es también derivado de la planta del cannabis, es un derivado, es un cannabidiol purificado y fue aprobado para el tratamiento de epilepsias refractarias en niños, particularmente síndromes epilépticos como lo son el síndrome de Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut y la esclerosis tuberosa. Como les decía, los médicos necesitamos, para sentirnos respaldados en el momento de tomar una decisión terapéutica y tratar a nuestros pacientes, necesitamos la evidencia científica. Y es por eso que existe una jerarquía en la evidencia científica que nos da estudios que son de solidez, que nos respaldan en el momento de hacer prescripción. En esta jerarquía están las revisiones sistemáticas que están en la punta de la pirámide, los estudios randomizados controlados, reporte de casos y opinión de expertos. Los voy a llevar paso a paso, pero de una manera muy resumida, en esta pirámide, para qué patologías tenemos estas revisiones sistemáticas, metaanálisis, esta evidencia científica, que es la evidencia científica más sólida, que nos ayuda como médicos a tomar la decisión de tratar a nuestros pacientes basados en esta evidencia. También lo vamos a ver más adelante, que también es difícil en la práctica clínica traspolar estos estudios randomizados, placebos controlados a la práctica clínica, ya que cuando se hacen este tipo de diseños, para los que se dedican a la investigación o hacen práctica clínica, es muy difícil traspolar exactamente lo que dice un estudio a la práctica clínica, porque las condiciones en las que nos llegan los pacientes a la práctica clínica a veces son diferentes a las condiciones a las que llega un paciente que se va a meter a un estudio. En los estudios por lo general existen los criterios de inclusión y de exclusión, mientras que cuando nos llega a nosotros un paciente no le podemos aplicar ni criterios de inclusión ni criterios de exclusión, sino que simplemente debemos tratar al paciente como viene y con las comorbilidades y con los medicamentos o la polifarmacia que ya viene tomando, pero definitivamente son una guía muy importante, porque de los primeros estudios que se hacen es lo que se llama eficacia, seguridad. Obviamente empieza siempre por los estudios en vitro, en vivo, o estudios preclínicos en animal models, y luego ya siguen los estudios clínicos. Una de las primeras revisiones sistemáticas que encontré, precisamente para mirar la evidencia que había para la utilización de cannabinoides en la práctica clínica, fue esta, que fue del 2006. En el 2006, cuando hicieron esta revisión sistemática, que ya vieron es la que está en la punta de la pirámide. La punta de la pirámide es donde está el gold estándar de la investigación, donde tienen los estudios más completos, que son revisiones sistemáticas. Esta del 2006 nos decía que encontraron artículos en papers o journal de medicina que reportaban evidencia, buena evidencia para el uso de cannabinoides en dolor crónico, espasticidad, náuseas y vómito inducidos por la quimioterapia. Esto fue 2006.
Luego, seguro hubieron muchas otras más revisiones sistemáticas, pero aquí en el 2017 se dio un hito muy importante y este es un documento del que se habla mucho cuando hablamos de terapias cannabinoides, porque fue una publicación de los efectos en la salud del cannabis y los cannabinoides publicados por la Academia de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos en el 2017. Este fue un consenso muy importante en el cual se evaluaron más de 20.000 papers de Journal de Medicina, donde se evaluó la evidencia y la calidad de evidencia que había al 2017 de la utilización de cannabinoides en la práctica clínica. De las conclusiones que se sacó de este estudio, tenemos importantes conclusiones, como lo ven, evidencia concluyente o sustancial del efecto de los cannabinoides en dolor crónico en adultos, antiemético en quimioterapia y espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. Evidencia moderada del efecto de cannabinoides para la mejoría de la calidad del sueño en pacientes principalmente con apnea del sueño, dolor crónico y fibromialgia. Evidencia limitada en el tratamiento de ansiedad, apetito, síndrome de estrés postraumático, síndrome de Tourette, y sin evidencia del uso de los cannabinoides para tratamientos de adicción, desórdenes neurodegenerativos, síndrome de intestino irritable y tratamiento de cáncer. Aquí quiero hacer el hincapié de que esto fue en el 2017, quiere decir que los artículos que ellos revisaron al 2017 databan de muchísimo antes del 2017, fue en el 2017 cuando lo publicaron. ¿Qué quiere decir esto? Por eso les puse aquí en negrilla epilepsia resistente al tratamiento en pediatría. Ya les mostré al principio que la única patología para la cual está aprobado el uso de cannabinoides por la FDA es la epilepsia refractaria. Pero para el 2017 todavía no habían salido todas estas publicaciones que vamos a ver más adelante. Entonces aquí vemos lo bonito que ha sido el boom, la explosión de la investigación, de las publicaciones en las últimas 2 décadas, y así como ustedes están viendo aquí estas patologías que dice evidencia limitada o sin evidencia, ya al 2024, 7 años después, esos cuadros se han movido hacia la izquierda a encontrar mejor calidad de la evidencia. Hay varios documentos que para los que son médicos y están acá son muy valiosos y nos pueden ayudar a encontrar diferentes orientaciones de cómo se utilizan los cannabinoides y cuál es esa evidencia. Este fue publicado por Health Canada en el 2018. Este otro fue publicado por la Unión Europea también en el 2018 y tenemos muchas herramientas hoy día los médicos para poder comprender esa evidencia científica y poder tomar las decisiones acertadas para tratar a nuestros pacientes. Esta fue una revisión que encontré, una revisión sistemática que se apoyó en estudios de Cochrane, PubMed y de Lancet, en la cual se sumarizó, esta es del 2020, o sea, mucho más actualizada, dónde estaba la mejor evidencia científica, la calidad más alta. Acuérdense que calidad de evidencia científica, hablamos de revisiones sistemáticas, metaanálisis y estudios que sean randomizados, placebo controlado, y también tenemos que hablar de los números, porque uno puede tener un estudio de muy buena calidad, pero si los números son 5 pacientes, 10 pacientes, entonces en estas revisiones se tienen en cuenta mucho los números de los pacientes y a nivel de epidemiología se tiene que caracterizar si el estudio fue estadísticamente significativo o no para darle esa validez. Y bueno, en esta del 2020 encontraron gran evidencia científica y de muy buena calidad para el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple, particularmente lo que es dolor y espasticidad. Para insomnio, recuerden que cuando vimos en la del 2017, insomnio era una patología en la cual se decía que había calidad de evidencia moderada. Ahora miramos acá que tenemos muy buena evidencia para epilepsia, ya aquí tenemos las epilepsias que principalmente son refractarias, para dolor crónico, para náusea y vómito inducidos por la quimioterapia y para pérdida de peso relacionada con el VIH-Sida. Esta es otra revisión sistemática que se hizo, no me voy a detener mucho ahí. Esta publicación me gusta mucho porque fue hecha por Anne Schlag, que ella es del Reino Unido y ha sido mucho parte de un proyecto que se llama Drug Science y del proyecto 2021, y ella encontró aquí los retos tan grandes que hay
en la investigación, porque tenemos muy buena evidencia científica para patologías que son muy raras, en las cuales los números de pacientes son más pequeños, pero que al introducir también lo que es la evidencia del mundo real, porque ¿qué pasa? El hacer estudios randomizado, placebo controlado, es muy costoso. Y en este paper ella quiere alentar a los médicos, al personal de la salud y a los científicos que se apoyen mucho en la evidencia del mundo real, que es la evidencia que construimos en el día a día, en la práctica clínica. Por eso es tan importante, y lo vamos a ver más adelante, la recolección juiciosa de esa data que tengamos. Entonces, como lo ven en este cuadro, hay muy buena evidencia en epilepsias, en esclerosis múltiple, pero son enfermedades raras, por lo cual los números de pacientes son más pocos, y hay patologías como dolor crónico, para los cuales los números son más grandes, y por ejemplo depresión y otro tipo de patologías en las cuales no hay tanta calidad de evidencia, pero los números de pacientes que hay son muy altos. Uno de los primeros estudios que uno, y como médico, lo primero que uno pregunta cuando le van a introducir un medicamento nuevo en la práctica clínica ¿es seguro y es efectivo? Entonces, primero es la seguridad, porque el principio de la medicina primum non nocere, primero no hacer daño, es uno de los paradigmas más importantes que tenemos, es mirar cómo ayudarle al paciente, pero sin hacerle daño. Este es uno de tantos estudios que hay de seguridad y eficacia. Aquí este fue un estudio que se hizo en Israel, en una población de adultos mayores. Sabemos que los adultos mayores son poblaciones frágiles, que vienen con polifarmacia, polimedicados, con comorbilidades, y en los cuales siempre tenemos que ser muy cuidadosos. En este estudio de seguridad y eficacia, el promedio de edad de pacientes que se utilizaron tenían de 65 a 74 años. Entonces, aquí estamos viendo cómo inclusive en estas poblaciones el uso de cannabinoides es seguro. Aquí vemos que, hablando de efectos adversos, los efectos adversos que se utilizaron en estas pacientes se encontraron en pacientes de este estudio. No fueron muchos, el principal que se encontró fue mareo en un 9.7%, boca seca en un 7.1%, somnolencia en un 3.9%. Y se encontró que los pacientes de este estudio que estaban tomando cannabis medicinal, solamente el 10% suspendieron el tratamiento del cannabis, pero solamente el 1.6% lo suspendió porque era inefectivo, y el 1.4% lo suspendió por efectos adversos. Entonces vemos acá lo que es la seguridad. También hay muchos estudios acerca de la reducción de la polifarmacia, y eso lo vamos a seguir viendo, y es una de las principales banderas que yo utilizo cuando estoy hablando en frente de gobiernos, cuando queremos que el cannabis medicinal o las terapias cannabinoides sean cubiertas por el sistema de salud. Aparte de que se presenta al sistema de salud una reducción en la polifarmacia, se presenta la mejoría en la calidad de vida, pero la reducción de la polifarmacia es algo que podemos hablar cuando vemos que se le puede reducir el costo al Estado o al sistema de salud. En vez de darle al paciente 5 medicamentos, se le puede reducir a 2, a 3, todo depende mucho del tipo de paciente y del tipo de patología, pero esta reducción de la polifarmacia no solamente se traduce en ahorro económico, que es algo que le interesa mucho al Estado, sino también en la mejoría de la calidad de vida y en la prevención de aparición de otros efectos secundarios que esta polifarmacia puede producirle a los pacientes. Luego, entonces, vamos a ver ahora, les voy a presentar la evidencia científica que hay, que como médicos nos apoyamos en ella para tomar las decisiones, para dosificar a nuestros pacientes y para sentirnos tranquilos que estamos respaldados por evidencia en el momento de tratar a un paciente. Como ya les expliqué, las epilepsias refractarias fueron las que llevaron al cannabidiol, el CBD, a tener la aprobación por la FDA para su tratamiento en niños principalmente. En este caso el Epidiolex es un cannabidiol purificado, y tenemos estudios en journal de medicina tan importantes como el New England Journal of Medicine. Esta fue una publicación que se hizo en el 2017 donde se habló del beneficio del uso del cannabidiol para el tratamiento de pacientes con epilepsias refractarias y síndrome de Dravet.
en estos estudios, les voy a mostrar varios, se obtuvo una reducción de las convulsiones de más del 50% en los pacientes. Esto es increíblemente significativo, teniendo en cuenta que una epilepsia refractaria es un paciente que ya viene tomando otros medicamentos, 2 o 3 medicamentos, y ha tenido otro tipo de intervenciones, pero no ha podido mejorar, o sea que estos son pacientes que definitivamente se encontraban sin otras alternativas. Y aquí, con los cannabinoides, particularmente con ese en el cannabidiol, se pudo dar una respuesta a estos pacientes. Otro estudio, no me voy a detener en los detalles de cada uno de estos estudios, lo que quiero mostrarles es que tenemos diferentes tipos de evidencia. Aquí tenemos estudios randomizados, placebos controlados, estudios con cannabidiol purificado, estudios con extractos ricos en cannabidiol, como lo estamos viendo acá, en diferentes dosis, para el Lennox-Gastaut, que es para síndrome de Dravet, que es el que les mostré primero, para esclerosis tuberosa, principalmente los que más han hecho estudios con el cannabidiol y la epilepsia refractaria, que hicieron estos estudios de rigurosidad científica, randomizado, placebo controlado, fue la empresa GW Pharma, que hoy se llama Jazz Pharmaceutical, y que bueno, es Big Pharma, pero gracias a Dios Big Pharma puso el ojo en los cannabinoides porque están viendo que definitivamente es una alternativa terapéutica muy importante. Este estudio me gusta mucho porque compara los estudios que se hicieron utilizando cannabidiol purificado y los estudios que se hicieron utilizando extracto rico de la planta. Y aquí, como ustedes ven, los círculos demuestran la cantidad de pacientes que cada estudio tenía, y si ustedes se fijan acá, también muestran la eficacia. La conclusión de este estudio es que los pacientes que usaron los extractos purificados obtuvieron mejores resultados porque pudieron utilizar menores dosis del producto, mientras que los que utilizaban cannabidiol purificado tenían que utilizar dosis muy altas de cannabidiol para poder obtener los resultados, pero dosis demasiado altas podían producir efectos secundarios. Entonces ese es como el take home message de este estudio, que me pareció muy importante. De epilepsia tenemos muchísima evidencia científica, pero como es el que recibió la aprobación de la FDA, pues les quise dar por qué se recibió la FDA. Ahí vimos toda la cantidad de estudios randomizados, placebo controlado, que se hicieron, que los hizo la mayoría de estos Jazz Pharmaceuticals, y bueno, gracias a eso se obtuvo la FDA, el approval del FDA. La otra patología que tenemos es la esclerosis múltiple. Este fue un estudio que se hizo en el 2005, es un estudio bastante viejito, pero para que vean que desde hace mucho tiempo se venía estudiando, inclusive los primeros estudios, y me regreso a epilepsia, que se hicieron acerca de la epilepsia, los hizo el doctor Elisaldo Carlini, que es brasilero y al cual le debemos con el profesor Rafael Mechulam, que se hayan interesado en investigar la utilización terapéutica de cannabinoides. Como les decía, miren, aquí tenemos revisiones sistemáticas del uso de terapias cannabinoides para pacientes con esclerosis múltiple, principalmente en espasticidad. Inclusive tenemos la Asociación de Neurología de Estados Unidos haciendo un statement diciendo que el uso de terapias cannabinoides para tratamientos con espasticidad en esclerosis múltiple tiene muy buenos resultados. Principalmente la mayoría de estudios de esclerosis múltiple se hicieron con el Sativex, que es el que les decía que también viene de GW Pharma, que hicieron los estudios con la rigurosidad que se necesita, era el preparado de Sativex, que es un 1 a 1 balanceado de THC y CBD, y es aquí donde se encontraron los resultados más importantes. Este es otro mapping, que a mí me gusta mucho porque nos muestra en la gráfica los círculos más grandes, muestran la cantidad y los números de pacientes, los estudios más relevantes con mejor tamaño de muestra, y aquí se muestra para qué había mejor evidencia científica. Aquí lo vemos en acá. Estos círculos más grandes son números más grandes para diferentes tipos de síntomas de la esclerosis múltiple. También la otra patología que tiene buena evidencia, muy buena evidencia, es las náuseas y vómito inducidos por la quimioterapia. Este es un estudio del 2010 y también es un estudio
clínico de fase 2, piloto, aleatorizado, doble ciego, en el cual se habla que el uso de terapias cannabinoides usado de manera concomitante con la terapia antiemética resultó con muy buenos resultados para los pacientes. Tenemos nuevamente, y les voy a mostrar mucho metaanálisis, porque ya les hablé que la pirámide, los metaanálisis y las revisiones sistemáticas son el gold estándar de la evidencia científica. ¿Y por qué les muestro eso? Porque como médicos, cuando nos enfrentamos a la comunidad médico-científica, les gusta mucho decir: no hay evidencia, no hay suficiente evidencia. Entonces, cuando uno muestra la evidencia, y estamos hablando de journals, como el New England Journal of Medicine, el British Journal of Medicine, Nature, journal que son de medicina de mucha reputación a través de los años y de los cuales hemos sacado investigación para tratar un sinnúmero de patologías, pues aquí mismo está siendo publicado el uso de las terapias cannabinoides. Otras revisiones sistemáticas, revisiones de Cochrane, de náuseas y vómito inducidos por la quimioterapia. Las revisiones de Cochrane, en este caso de náusea y vómito inducidos por la quimioterapia, hablan mucho del riesgo de sesgo, y ese riesgo de sesgo lo tenemos que tener en cuenta porque cuando alguien que es muy académico y mira en los estudios dice: tiene mucho riesgo de sesgo este estudio. Por ejemplo, en estos estudios de náusea y vómito inducidos por la quimioterapia, cuando analizábamos estos estudios nos dábamos cuenta que el riesgo de sesgo es ¿por qué? Porque de repente en el estudio nos reportaron qué tipo de quimioterapia era la que se le daba al paciente, qué tipo de cáncer era el que tenía el paciente. Entonces inmediatamente condenan el estudio y dicen que es que tiene riesgo de sesgo. Pero si miramos realmente cómo la terapéutica ayudaba a mejorar la náusea y vómito de los pacientes, pues ahí estamos viendo el valor terapéutico. Pero también esto nos invita a que cuando hagamos estos estudios clínicos, hagamos ese diseño tan riguroso para que cuando los estudios los publiquemos no nos los condenen diciendo: es que tenía el riesgo de sesgo porque no decía qué tipo de cáncer era o qué tipo de quimioterapia. Entonces eso nos invita a ser más rigurosos en el momento de formular el estudio, porque es muy difícil hacer un estudio y la idea es poder sacar unas conclusiones bien interesantes. Aquí explicación de por qué los cannabinoides funcionan para las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia, y es porque ayudan a la disminución de la liberación de la serotonina, la activación del receptor 5-HT, y tiene también inherencia en los receptores CB1. También la American Society of Clinical Oncology tiene un statement acerca de por qué funcionan las terapias cannabinoides. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque cada una de las especialidades ha hecho su statement o ha dicho cuál es su posición en referencia al uso de los cannabinoides. La Asociación de Neurología y de Epilepsia de Estados Unidos también hizo su statement hablando del uso de las terapias cannabinoides. Obviamente todas terminan siempre diciendo: se necesita más investigación, se necesita más investigación. Sí, podemos seguir haciendo más investigación, pero aquí tenemos un sustento científico de que sí se ha estudiado eficacia, seguridad. En dolor oncológico sabemos que los cannabinoides para dolor crónico tienen muy buena eficacia. Este es un estudio multicéntrico, doble ciego, randomizado, placebo controlado, donde se evaluó el uso de cannabinoides en pacientes con cáncer avanzado. También los resultados muy buenos. Otro estudio del 2013, prospectivos observacionales, les voy mostrando diferentes tipos de estudios en Israel, donde se habla de cómo se reducía la escala del dolor de los pacientes, la mejoría de la calidad de vida al implementar las terapias cannabinoides. En el que les mostré primero era utilización de CBD con THC, normalmente para pacientes con cuidado paliativo y con dolor de tipo oncológico, las combinaciones CBD-THC funcionan muchísimo mejor. Este es otro mapping que me gusta mucho porque ahí nos muestra dónde está la evidencia de la utilización de cannabinoides en cáncer, y aquí vemos, por ejemplo, en donde está aquí en esta parte de la derecha está cuáles son los estudios que se han hecho que han demostrado la utilidad, que son beneficiosos. Aquí están los números y las cantidades de pacientes, que eso es importante para que veamos que tenemos muestras y números grandes. Eso es dolor crónico,
producido por el cáncer o dolor de tipo oncológico. Ahora el dolor crónico que no es producido por el cáncer también tiene su evidencia separada. Todo esto es muy importante porque en el momento que vamos a tratar a un paciente estamos respaldados por la evidencia. No me detengo en las dosis ni en nada de eso porque ya eso es tema de una cátedra universitaria, pero sí para que vean que tenemos respaldo. Esto es muy viejo. En el 2014 la Sociedad Canadiense de Dolor movió los cannabinoides que los tenían debajo de los agentes de cuarta línea, los movió a tercera línea. Eso es un avance, eso fue en el 2014, definitivamente ya han pasado 10 años y esto tiene que irse moviendo hacia arriba. Ellos no han hecho nuevamente otro statement, pero en todas las conferencias que yo voy de dolor hablan de los cannabinoides como una alternativa, no de primera línea, pero que sé que pronto va a ser de primera línea, pero definitivamente en el área del uso de opioides es una alternativa que se puede utilizar de manera concomitante. Aquí tenemos, y les traje este que es viejito, este es del 2016, 2017, también una revisión de Cochrane, en el cual se decía que la utilización de cannabinoides para el tratamiento de dolor crónico era muy efectiva, pero que los riesgos eran más altos que los beneficios. Ahora, ese fue de 2000, perdón, veo acá la fecha, creo que era 2015. Ahorita el último del 2023, recién publicado, habla de 47 estudios relevantes para el dolor, 22 de ellos estudios controlados aleatorios, en el cual se comprobó que el uso de los cannabinoides es efectivo para pacientes con dolor crónico por VIH, esclerosis múltiple, artritis, fibromialgia, cefaleas, migrañas, trastornos del sueño, y aquí ven toda la lista. Entonces vamos viendo cómo la evidencia se va moviendo. Los invito a los que les interesa aprender de esto para que vean este artículo que fue escrito por Caroline McCallum y otros, donde se habla mucho. Ellos hacen una categorización muy interesante donde hablan de cuáles patologías tienen recomendación fuerte, recomendación débil, evidencia de baja calidad, evidencia de moderada calidad. No me voy a detener, pero es muy interesante para los que lo quieren leer. Y también se habla de unos protocolos de dosificación, protocolo de rutina, protocolo rápido, protocolo conservador, microdosis, esto en el contexto de dolor crónico. Y hablan de dosis, tampoco me voy a detener aquí. Tenemos el mapping nuevamente para mirar cuáles son todos los estudios, esto es del 2023, que se han hecho al día de hoy, de revisiones sistemáticas y de metaanálisis en uso de dolor. Aquí vemos beneficiario, miren los círculos corresponden acá, cannabis y cannabinoides versus placebo para dolor crónico, miren el amarillo, un número muy grande y el resultado es buena calidad y que es beneficioso. Desde hace muchos años se han hecho encuestas, y esta es una encuesta que me gusta mucho. Se le pregunta a los pacientes si prefieren utilizar medicamentos para el dolor o si prefieren utilizar cannabinoides, y aquí vemos la gran mayoría de los pacientes prefirieron utilizar cannabinoides para el manejo del dolor versus los otros medicamentos que se utilizan. En el 2017, y esta es una cifra vieja y sé que hay unas cifras más altas hoy día, el CDC, que es el Centro de Control Disease de Estados Unidos, reportó 47,000 muertes causadas por opioides. Dicen que los estados de Estados Unidos que legalizaron el cannabis reportaron un 25% de la reducción en las muertes por uso de opioides. Es muy conocido el efecto ahorrador que tienen los cannabinoides cuando usamos opioides, y en la práctica clínica lo vemos todos los días. Este estudio nos muestra que a los pacientes que se les da terapia cannabinoide concomitantemente con opioides logran reducir hasta un 60% o un 70% el uso de opioides. Sabemos que los opioides son increíbles analgésicos, pero tienen muchísimos efectos secundarios.
No estamos hablando aquí ni de la sobredosis ni de las muertes por opioides, que son otra historia que también es muy preocupante, pero estamos hablando de ese uso de opioides que hacemos el día a día en la práctica clínica que causan muchos efectos secundarios. Por ejemplo, el uso de opioides le puede dar a los pacientes estreñimiento, depresión, y estas son cosas que, por ejemplo, en un paciente en estado terminal con cáncer, uno no se alcanza a imaginar qué horrible es un paciente con estreñimiento, que tiene 3, 4, 5, 7 días sin poder ir al baño. Esto es horrible. Lo mismo la depresión, tras de que estás en una etapa terminal de tu vida, los opioides están terminando de darte más depresión, pueden dar inclusive dolor neuropático. Entonces, la alternativa del uso de los cannabinoides no solamente le mejora esa calidad de los últimos días de vida y lo ayuda a morir con dignidad, sino que le da esa posibilidad de reducir los opioides que le causan los efectos secundarios. Y veo un gran potencial del uso de los opioides con los cannabinoides para poder reducir estos usos. Hablando del uso de cannabinoides para trastornos del sueño, esta es una revisión sistemática. Les dije que les iba a mostrar puras revisiones sistemáticas porque son el gold estándar de la evidencia científica, y en este estudio se evaluaron diferentes outcomes o diferentes resultados. Se encontraron mejoría en 7 de 19 estudios randomizados controlados. No se encontraron diferencias, según este estudio, entre el uso de CBD y THC, pero hay un dato importante aquí que hay que tener en cuenta, y es que no se encontraron encontraron que en algunos casos los pacientes que usan cannabinoides puede tener una disrupción en la arquitectura del sueño. Siento que todavía sí tenemos que hacer más investigación en esto, porque la mayoría de los buenos resultados que se han encontrado en la mejoría del sueño es en pacientes que tienen enfermedades crónicas o, por ejemplo, que tienen dolor. Es aquí donde se encontró que el uso de las terapias cannabinoides para el sueño mejoró. Paciente con dolor crónico que sufre desde hace tiempo con esto y que tiene insomnio, los cannabinoides los ayudan mucho, pero si son pacientes que tienen patologías psiquiátricas o otro tipo de patologías que ya sean de la misma arquitectura del sueño, los cannabinoides no son una respuesta tan importante. Por eso es que es tan importante hacer una historia clínica muy detallada y hacer un diagnóstico correcto. De los desórdenes del movimiento, aquí está el mapeo, son muchos, no me voy a detener mucho en esto, pero también es este mapping de toda la evidencia científica que hay al 2020, este es del 2024, de los desórdenes de movimiento. Ya para ir finalizando, en la práctica clínica, como esta charla que estamos teniendo se deriva, primero, la evidencia científica es el primer respaldo que necesitamos tener para tomar nuestras decisiones en el momento de decir, yo le voy a dar este tratamiento a este paciente. ¿Por qué? Porque ya yo vi que tenemos evidencia sólida de que funciona, de que es seguro, de que es eficaz y de que se han tratado muchísimos pacientes. En mi clínica, la mayoría de los pacientes que nos llegan, como lo ven en este círculo, son pacientes que sufren de dolor crónico, que es el azul. Luego de ahí, trastornos del sueño, luego tenemos ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y epilepsias. Entonces, cuando hablo con mis colegas en la mayoría de partes del mundo, la mayoría concuerdan en que el principal motivo de consulta es dolor crónico, y es por eso que es tan importante ver toda esa evidencia que vimos atrás de todos estos estudios que tenemos. En la consulta, cuando nos llega el paciente, es muy importante hacer una historia clínica muy detallada con toda la anamnesis y todo lo que en cada país es riguroso, y pienso que en general en la medicina se requiere, porque una historia clínica detallada es la que nos va a ayudar a poder tener ese real world evidence del que les hablaba, consignar muy bien los datos del paciente, los medicamentos que está tomando, para poder a fin de año o cada 3 meses mirar nuestras estadísticas, cuántos pacientes tenemos, qué patologías, con qué cannabinoides los hemos venido tratando,
presentando, porque esta evidencia científica apoya a otros colegas en otros países. Yo tuve la oportunidad de presentar el mes pasado en la Universidad de Maryland la casuística que teníamos en nuestras clínicas y en Latinoamérica de nuestros pacientes, cuáles eran los preparados que más utilizábamos, cuáles eran los diagnósticos, y si bien esos no son estudios randomizados, placebos controlados, ni son metaanálisis, pues es una evidencia que hemos ido construyendo día a día que es valiosa para los colegas. Hay que considerar siempre los diagnósticos diferenciales, mirar, porque a veces el paciente llega diciendo, es que yo tengo dislipidemia, pero resulta que el diagnóstico es otro, o yo tengo migraña, pero de pronto el paciente tiene otro tipo de trastorno neurológico. Entonces, estar muy seguros de ese diagnóstico, evaluar los síntomas asociados, porque muchas veces el paciente viene consultando por insomnio, pero nos damos cuenta que ese insomnio es debido a que tiene una artritis, y entonces el dolor crónico es el que le produce el insomnio. Entonces es ahí donde es tan importante tomarnos el tiempo con el paciente. Y siempre, y esto es muy importante, evaluar riesgo-beneficio, porque los cannabinoides son una terapéutica muy segura, muy noble, pero como cualquier otro medicamento, como el Tylenol, como el acetaminofén, tiene riesgos. Sopesar si es de más beneficio para el paciente iniciarle la terapéutica con cannabinoides o si puede ser de repente un riesgo. Definitivamente considerar las contraindicaciones. Sabemos que como todo tiene contraindicaciones, siempre con el paciente trazar un plan de objetivos de manejo, hablar con el paciente y decirle qué vamos a hacer. Vamos a trabajar en el dolor, vamos a trabajar en el insomnio, vamos a trabajar en el estado de ánimo, los objetivos al principio, y siempre ser con el paciente. Yo siempre soy muy honesta y le digo, tú vienes, por ejemplo, un paciente que viene con epilepsia, no decirle, bueno, en 2 meses le voy a quitar las convulsiones a tu hijo. No, aterrizar muy bien las expectativas al paciente y decirle, creemos que pueden disminuir el número de convulsiones, puede disminuir en un 50%, puede disminuir en un 70%, puede disminuir en un 30%, pero siempre trazar unos objetivos con el paciente, porque cuando no se trazan unos objetivos claros, el paciente se desespera y abandona el tratamiento antes de ni siquiera haberlo completado como debe ser. Recordemos que cuando se inicia un tratamiento con cannabinoides, siempre toma tiempo alcanzar lo que se llama el sweet point o el punto en el cual el paciente obtiene el mejor control de síntomas con la menor aparición de efectos secundarios. A mí algunas veces me toma hasta 3 semanas en alcanzar una dosis para poder decirle al paciente, bueno, ya nos quedamos en esta dosis, pero a veces el paciente cree que después de las 2 o 3 días de tomarse 5 gotas ya tenía que tener control de los síntomas, pero si eso no lo hablamos en la práctica clínica, en el momento que el paciente llega, el paciente se desespera y no vuelve. Y luego alguien le pregunta, ay, ¿por qué no intentas terapias cannabinoides? No, eso no sirve, ya yo lo intenté, no sirve para nada, pero no lo tomó bien, no lo tomó a las dosis que era, no esperó hacer la titulación. Entonces son muchas cosas, como lo decía el colega anterior, que entran en juego para que la terapia sea exitosa y para que el paciente se pueda sostener en el transcurso del tiempo. Lo otro es selección del producto y dosificación. Estamos en unos tiempos que son muy difíciles porque hay mucha especulación, hay mucho mercadeo de productos en el mercado, no sé si llamarlo gris, negro, paralelo, pero realmente en el mercado no regulado. Yo siempre le digo a los pacientes, utilicen solo los productos que están avalados por el Ministerio de Salud. En el caso de Brasil, Anvisa, en el caso de Colombia, INVIMA, en todos lados tenemos entidades regulatorias y como médicos sabemos cuáles son los productos que cuentan con estándares de seguridad y estándares de calidad, y eso es lo que le tenemos que dar a nuestros pacientes. A mí me llegan muchos pacientes, es que yo compré este frasquito en la plaza de mercado, es que ya lo compré, pero dígame cómo me lo tomo. No nos podemos prestar para eso, porque si hay producto regulado en un país, pues hay que utilizar el producto regulado, porque definitivamente no nos podemos hacer responsables si ese producto está contaminado, si tiene pesticidas, metales pesados o quién sabe qué más, o inclusive el labeling no está adecuado y dice que tiene solo CBD, y se han encontrado productos que dice que tiene solo CBD y resulta que tiene THC, o resulta que le ponen benzodiazepinas. O sea, no podemos someter al paciente a ese riesgo, porque el paciente acude a nosotros y si nosotros le decimos, pues yo no sé qué contiene, pero tome
tómese 3 gotas. Es parte de nuestra responsabilidad como médicos y muy importante hacer el seguimiento, porque es a través del seguimiento que logramos adherencia al tratamiento. Si el paciente viene por primera vez, nosotros le recetamos las gotas y no lo volvemos a ver, no sabemos qué pasó y fuera de eso no vamos a poder tener esos datos que son tan importantes de la respuesta, ya sea porque queremos vigilar que el paciente esté bien y también porque queremos tener nuestras estadísticas que son tan valiosas. Como les decía, el Real World Evidence es esa recolección de la data en la historia clínica que se hace de manera juiciosa, el seguimiento también debe hacerse de manera juiciosa y que todo quede consignado en la historia clínica. Recuérdense que la historia clínica es un documento legal que protege al paciente y que protege al médico. Entonces, todo, hasta lo mínimo, debe estar consignado ahí, el seguimiento, el cambio de dosis, los efectos adversos, porque también todo eso nos va a ayudar y va a ayudar al Estado y al gobierno con los programas de farmacovigilancia y nos va a ayudar a nosotros para que el paciente pueda tener seguridad. La selección de producto, como les dije, no solamente que venga de una fuente y que sea certificado por el Ministerio de Salud, sino también mirar qué tipo de producto es, si es un CBD aislado o purificado, si es un quimiotipo 1, 2, 3, de acuerdo a lo que tengamos disponible en nuestro país que esté avalado por el Ministerio de Salud, y recordar que no porque le empezamos a un paciente un CBD purificado y no le funcionó, entonces ya lo mandamos a la casa y le decimos no te sirvió. Por eso tenemos ratios, concentraciones, miligramos, inclusive hay países donde están disponibles ciertos terpenos, entonces podemos mirar si de repente un preparado no le funcionó al paciente, cambiamos el quimiotipo o simplemente vamos mirando con las dosis, pero hay muchas maneras de que al paciente le funcionen las terapias, pero también hay casos en los que no les funcionan. Hay pacientes que tienen polimorfismos y en esto se está poniendo muy de moda la farmacogenética, la farmacogenómica, y uno le puede hacer un test a un paciente para ver si tiene polimorfismos, en los cuales hay pacientes que metabolizan muy rápido, que metabolizan muy lento, hay pacientes que de repente tienen una tolerancia muy baja al THC porque tienen algún polimorfismo que no les permite metabolizar de manera adecuada. Entonces hay infinidad de herramientas que podemos utilizar y como les decía, en el seguimiento al paciente, mirar si le funcionó a la dosis que está, se mantiene. Si no le funcionó, pero tiene muchos efectos secundarios, se mira con la dosis que se está manejando, si hay que bajar la dosis o si hay que cambiar el quimiotipo. Si a pesar de que le está mejorando los síntomas, pero tiene muchos efectos secundarios, no podemos reevaluar, tenemos que reevaluar eso, porque no se trata de que el paciente esté pasándola horrible solo porque está tomando los cannabinoides. Entonces hay que buscar tener un punto intermedio para poder darle al paciente una terapéutica que le funcione, pero que le dé calidad de vida, porque no me gano nada con estar con dolor y si estoy con náuseas, con hipotensión, con vómitos. Entonces hay que mirar, y esto todo va siendo parte de la práctica clínica. Como último, y es algo que la Academia Americana y el American College of Physicians ha venido recomendando, es que se haga un screening para lo que se llama Cannabis Use Disorder. Ya no lo llamamos adicciones tanto, sino uso problemático, hacer un screening a los pacientes, aunque en el contexto clínico yo no he llegado a ver en todos estos años un paciente que haya desarrollado uso problemático. Sí está sucediendo, y obviamente está muy relacionado con las altas concentraciones de THC que se utilizan en los preparados. Este Cannabis Use Disorder está tipificado en el DSM-4, que es el libro de psiquiatría, como la enciclopedia de psiquiatría, pero definitivamente creo que se salió a la luz, fue por el uso recreativo o el uso adulto, que es el que utiliza tantas altas concentraciones de THC. Por último, saber que existen poblaciones de riesgo, que los cannabinoides no son una cura milagrosa, ni una panacea, ni son un tratamiento de primera línea, pero son una alternativa terapéutica extremadamente valiosa para todos los pacientes. Y yo siempre le digo a cualquiera que esté sentado, que dice, es que yo no voy a usar, es que a mí no me interesa, es que yo no quiero, yo le digo, usted o alguien de su familia en algún momento de la vida va a necesitar utilizar una terapia cannabinoide,
porque esto es una terapéutica que, como ustedes lo vieron, gracias al sistema endocannabinoide tenemos receptores en todos los órganos del cuerpo y en algún momento de la vida vamos a hacer uso de una terapia cannabinoide o algún familiar lo va a necesitar. Entonces, simplemente es conocer cómo funciona, ir a donde el médico, porque esto sí debe ser bajo prescripción médica cuando vamos a tratar una enfermedad, y saber que existen riesgos y que existen poblaciones de riesgo. No funciona para todos, pero sabemos que pacientes en embarazo, en periodo de lactancia son poblaciones de riesgo, pacientes con antecedentes de abuso de sustancias son poblaciones de riesgo, y todo esto lo tenemos que detectar en el momento que estamos haciendo la historia clínica. Pacientes con psicosis o esquizofrenia, esa es de las contraindicaciones más grandes para el uso del THC, por eso a veces dicen el cannabis, pero es que el cannabis es una planta que tiene 2.400 compuestos, fue el último reporte que dio el doctor Lumir Janus, que es el que más ha estudiado la planta del cannabis. Entonces, psicosis y esquizofrenia, el THC, hay que tener especial cuidado, y obviamente pacientes con enfermedad cardiopulmonar inestable, niños y adolescentes también son poblaciones de riesgo. Hay que seleccionar muy bien los pacientes, como les decía, no es para todo el mundo, hay que recordar que hay que hacer la historia clínica detallada, hacer mucha educación, esto es lo más importante, al gremio médico de primero, para que sepa cómo prescribir y a quién prescribir, a los pacientes para que entiendan que es una terapia de la que se pueden beneficiar, a la población en general, también porque hay que alertar a los niños y a los adolescentes, porque hay muchos, a mí me ha llegado en alguna ocasión un adolescente diciéndome que quiere fumar cannabis, y yo le digo, pero tú tienes 14 años, no lo debes utilizar, pero mi abuelita lo toma para la artritis, es medicinal, porque yo no lo puedo utilizar. Entonces hay que hacer mucha educación a los niños y a los adolescentes para que entiendan de lo que estamos hablando. No me voy a detener qué es eso, porque eso es todo un programa que se debe seguir implementando. En las conclusiones y recomendaciones, algo que no había mencionado, pero que me imagino que ya lo saben, tener en cuenta las interacciones medicamentosas, y por eso yo siempre digo, no se automediquen, porque como cualquier medicamento, el Tylenol, el acetaminofén, tiene interacciones, tiene riesgos. Entonces las interacciones con los cannabinoides son muchas, y sobre todo con el CBD, que todo el mundo cree que se lo pueden tomar mezclado con agua con gas. Obviamente todo depende de las dosis, siempre depende de las dosis, y esas interacciones no son necesariamente contraindicaciones, sino que el médico conoce, hay una interacción con clobazam, no es que no pueda utilizar CBD con clobazam, es que tengo que saber cómo bajo la dosis de clobazam, cómo manejo esa terapéutica para el paciente. Entonces simplemente es educarse, aprender, entender. Afortunadamente hay muchos programas de educación y de certificación hoy día disponibles para los médicos y el personal de la salud, para poder entender cómo se aplican las terapias cannabinoides. Lo más importante, como médicos tenemos esa obligación de seguir los principios éticos de la medicina, que los que son médicos aquí los conocen, el juramento hipocrático y todo lo otro que tiene que ver con la ética. El futuro es brillante, me parece a mí, para el cannabis medicinal. Necesitamos más recursos para poder hacer investigación, más recursos para poder hacer educación, pero definitivamente tenemos muchos más cannabinoides que investigar, muchas más enfermedades de las que les mostré al principio que tienen evidencia limitada. Inclusive en esa revisión del 2017 de la Academia de Medicina e Ingeniería dicen, porque por el hecho de que diga que hay evidencia limitada o de que no hay evidencia, no quiere decir de que no sirva, simplemente que no se ha hecho la investigación en esa patología específica. Entonces tenemos un mundo por descubrir, y con los otros cannabinoides que todavía no se han estudiado. Los dejo acá con algunas imágenes de un poquito de algunos recorridos que he tenido. Tuve la oportunidad de hablar en las Naciones Unidas acerca del impacto que tiene en Nueva York de la legalización del cannabis medicinal.
del impacto que tiene en la familia, en los usos terapéuticos para los pacientes cuando se mejora esa calidad de vida, no solo del paciente, sino del núcleo familiar. He trabajado mucho en advocacy para legalización en países como Panamá. Tuve la oportunidad de participar en la legalización, en el proceso de legalización de cannabis medicinal en Panamá. Fui invitada por el presidente de la República de Panamá para firmar la reglamentación de la ley. También tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de participar mucho en Colombia en mesas técnicas con el INVIMA, con el Ministerio de Salud, con el Fondo Nacional de Estupefacientes, para avanzar en políticas de salud que beneficien a los pacientes para mejorar el acceso seguro a las terapias cannabinoides. Tuve la bendición de conocer al profesor Rafael Meshulam, un gran mentor y un pionero, y que bueno, desde el cielo nos sigue dejando enseñanzas, y espero poder seguir aportando mi granito de arena en esta área tan fascinante que es el mundo de la medicina, y que es el descubrimiento de todo ese potencial que tiene las terapias cannabinoides, que aunque llevamos muchos años en esto, yo pienso que apenas estamos comenzando a descubrir esa planta maravillosa. Y los dejo con esta frase: nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de entender más para temer menos. Muchas gracias. Doutora Sandra, muito obrigada, muito elucidativo, parabéns pelo trabalho. E, pessoal, para quem quiser permanecer ou quiser voltar, em 10 minutinhos a gente começa uma outra mesa para falar sobre descolonização dos psicodélicos e os novos rumos da política de drogas. Então, fiquem à vontade, aí são nossos convidados. Obrigada.